Bueno, y continuamos con más encuentro informativo y como lo anunciábamos recién, ya es el momento de compartir la columna que nos trae nuestro compañero Diego Jaimes. Alerta spoiler, ahora en el estudio. Ahora en el estudio. Buenas noches, Diego. Me vine rápidamente. Hoy tuve doble rol haciendo ahí un pequeño móvil en vivo. Espero que se haya visto y escuchado bien en la muestra de Juan Marchesi. Y bueno, saludarte, Mari, a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, a pedido de nuestro compañero Américo Cañolaf. Bueno, a ver qué ha pedido. Ha pedido. A ver qué ha pedido. Me comentó una película, género documental, que bueno, casualmente yo vi hace poquitos días. Se llama Los Niños Perdidos. Es un documental que se puede ver en la plataforma Netflix. Dura aproximadamente 1 hora y media, un poquito más. Es un documental muy interesante sobre, bueno, obviamente hechos reales, sobre sucesos que se dieron en Colombia, en la selva del Amazonas. Sabemos que, bueno, el Amazonas ocupa varios países: Brasil, Ecuador, Colombia, parte de Venezuela, Perú también, territorio sumamente importante de nuestro continente, un gran pulmón y una zona muy explotada también, pero en algunos lugares muy inexplorada. Y lo que sucedió hace un año, en el año 2023, es que se cayó una avioneta. Hubo un accidente aéreo, una avioneta donde iba una familia y varios tripulantes de esa avioneta. Algunas personas fallecieron en ese hecho y 4 niños, 2 niños, mejor dicho 3 niñas y un niño sobreviven. Su madre lamentablemente fallece en ese accidente aéreo y durante 40 días ese grupo de niños y de niñas sobrevive en la selva del Amazonas colombiano. Es una historia muy impresionante que causó, bueno, una repercusión muy fuerte en Colombia, hermano país latinoamericano. Está retratado en este documental que, como decía, se llama Niños Perdidos, de una manera bastante sensible, bastante interesante el enfoque de esta película. Si tenés ganas, vemos un minutito nada más y enseguida lo comentamos. Una selva que no tiene fin. Que usted siente ya el poder que tiene la naturaleza. Ahora se encuentra una aeronave desaparecida. A bordo están 4 niños indígenas y su madre. Y yo me asusté. Una selva espesa, una selva inhóspita. Inmediatamente se activaron todas las órdenes. Es como buscar una aguja en un pajar. Yo como padre me sentía bastante impotente. Encontramos la avioneta. Y no identificamos de pronto cuerpos pequeños. Uy, ¿cómo así, man? Los niños no están. Hoy se unieron al equipo de rescate 85 indígenas. Entonces nosotros, pues como siempre, nos menosprecian nuestro conocimiento. Entonces. Muchos de estos voluntarios indígenas desconfían del ejército. Ellos se preparan para el tema de la guerra. Pero ellos nunca estuvo preparado para esta misión. Ahí estamos viendo un poquito de este documental de Los Niños Perdidos. Veíamos recién. Te cuento, el punto central del documental, ¿en qué está? Es en el conflicto en la búsqueda de estos niños y niñas que caen en esta avioneta y sobreviven durante 40 días, ya desde el día 1 o 2 los empiezan a buscar, primero con el ejército colombiano. Tenemos que hablar del contexto de Colombia. Sí. Desde los años 60, aún hasta el presente, si bien hubo un acuerdo de paz en el año 2016, Colombia es un hermano país latinoamericano que ha vivido un conflicto armado muy intenso entre el gobierno, distintos gobiernos desde la década del 60 hasta hoy, y las distintas guerrillas que se han instalado, sobre todo la guerrilla de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero también de otros grupos un poco más pequeños que durante todas estas décadas, tengamos en cuenta que son casi 60 años de conflicto armado, han combatido en esta misma selva entre el ejército, estas fuerzas guerrilleras,
y también han convivido y han estado vinculados en ese territorio con las comunidades indígenas. Creo que lo principal que narra este documental es el conflicto y la búsqueda en un momento conjunta entre el ejército colombiano y esas comunidades indígenas. Claro. En la primera etapa de la búsqueda, esta iniciativa es realizada por el ejército, pero no tienen éxito en encontrar a los niños y las niñas. Entonces, ¿a quién tienen que recurrir? Necesitan A voluntarios de las comunidades indígenas que tienen el conocimiento de ese lugar. ¿Por qué? Porque nacieron ahí, porque vivieron ahí, porque forman parte y se sienten parte de ese entorno natural y social y cultural. Por lo tanto, no son personas que se insertan desde afuera en esa selva para buscar a esos 4 niños y niñas, sino que en determinado momento, creo que son 65 los voluntarios indígenas que se suman a esa búsqueda. ¿Y el resultado cuál es? Que encuentran a los niños en condiciones, bastante de alimentación muy mala y en estado prácticamente 40 de días nutrición. es mucho tiempo. Los niños sobreviven también, los niños son indígenas, su familia era indígena, la mamá lamentablemente muere en esa avioneta. Hay toda una situación también con el papá, que la película creo que narra muy bien, porque no quiero spoilear, pero hay una situación, lo estaba por decir, pero quiero que vean los niños perdidos, quienes nos están escuchando. Hay una situación muy compleja dentro de esa familia, vinculada con la violencia también intrafamiliar, que hace que se produzca ese viaje fallido y accidentado y los niños sobreviviendo en esa selva. Lo que plantean, recién escuchábamos un poquito en el tráiler, los integrantes de estas comunidades indígenas colombianas, preexistentes al Estado de Colombia además, ¿no? Yo digo colombianas, pero son preexistentes, es justamente todo el saber milenario y ancestral que tuvieron que poner en juego para poder encontrar a esos niños y esas niñas, para que ellos también sobrevivieran. Y todo lo que no entra dentro de esa lógica occidental. Y el menosprecio hacia ese saber, ¿no? Totalmente. De hecho, hay como 2 maneras de entender esto. Hay una, si quieren pueden ver algunas entrevistas. El director es británico, inglés, el director de esta película, pero se asoció con un colombiano, un productor colombiano, y otra directora, productora que es peruana británica. O sea que hay toda una mixtura de una culturas. mixtura muy interesante, pero como que se dan 2 miradas, ¿no? Una que es este conflicto entre las miradas del ejército y del Estado colombiano y las comunidades indígenas, y hay otra como que dice, esta película lo que narra es un resultado positivo de la convivencia entre 2 maneras distintas de ver el mundo que llegan a un final feliz. Esa es una versión un poco más light, si querés, pero en todo caso romantizada, despolitizada. Pero creo que está bueno mirarla y ver cada uno también cómo vamos decodificando esos sentidos que nos produce este documental, que, como te digo, es muy interesante. Y nos plantea una versión no tan yankee, si querés, no tan edulcorada, como solemos ver en muchos documentales o películas que abordan este tipo de temas, y además que es un caso real. Vos vas, como a mí me gusta muchísimo hacer el ejercicio de ir al archivo de los noticieros, por ejemplo, colombianos. Esto pasó hace un año nada más, 1 año y medio. Fue el 1 de mayo del 2023. Es muy reciente, ya estaba Gustavo Petro de presidente. Claro. Gustavo Petro, que hace poquito tuvo ahí un encontronazo con el presidente argentino. Es muy actual la película y la verdad que para este momento es una interesante opción para ver en una plataforma como Netflix, documental, 1 hora y media, Los Niños Perdidos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por esta propuesta y gracias a Américo también que la trajo ahí. Yo venía con otra idea, y me dijo, Los Niños Perdidos, vamos. Vamos con eso. Dale. Así que nada, véanla y después la charlamos. Muchas gracias, Diego. Nos reencontramos el viernes que viene. Dale, nos vemos. Bueno, y nos vamos a compartir el último corte de este encuentro informativo y quédense ahí porque en un ratito venimos con el tramo final y vamos a conocer cómo va a estar el fin de semana con los datos del tiempo.
lunes